Normalmente los perros pues, tienen su vejiga. Esta vejiga, pues bueno, tiene su parte, que es donde viene el cuello de la vejiga y desemboca en la uretra. Aquí tenemos la próstata en el caso de los machos. Luego, ¿qué pasa? Que esta uretra viene y desemboca pues hasta el pene. Los perros machos tienen un hueso aquí en el pene. Entonces, ¿qué sucede? Que, pues bueno, la raza, como es la raza de este Jack, pues es una raza esna, o sea, tiene predisposición a tener cálculos. Entonces, cuando estos cálculos se forman y están en la vejiga, de repente sucede que estos cálculos, pues se salen. Entonces, el paciente los manda por la uretra. La uretra se puede estirar y puede sacar cálculos grandes. Pero ¿qué sucede? Que la uretra, como pasa por dentro del hueso del pene, pues ¿qué pasa? Que ya no pasa aquí y aquí se atoran los cálculos. Entonces, si se atoran los cálculos, toda esta orina que pues sale de la vejiga se empieza a estancar aquí. ¿Y qué sucede? Que la vejiga se empieza a llenar. Entonces esta vejiga se llena y se dilata de mucha orina. Si se sigue dilatando y se sigue llenando, pues tiene un límite. Entonces pueden pasar dos cosas. O se revienta la vejiga, o que de esta orina, pues esta orina viene de los uréteres, que los uréteres son los tubitos que bajan la orina de los riñones. Pero esta orina pues se puede empezar a regresar hacia los riñones, estancándose aquí y estancándose la orina de los riñones. Esto ya se conoce como hidrouréter e hidronefrosis. Entonces, ¿qué sucede? Esto empieza a ser peligroso porque aquí es donde empiezan a haber fallas renales. Afortunadamente con Jack esto no pasó todavía. Pero cuando la orina no sale y se queda aquí estancada, todas las sustancias como son la urea, la creatinina y otras sustancias tóxicas que se eliminan por la orina, pues no salen. O sea, al momento de que no salen, se empiezan a reabsorber y se empiezan a subir estas sustancias en el cuerpo de este paciente. Entonces ahí es donde tenemos el problema, porque se empieza a intoxicar como si tuviera una falla renal. Pero también todo este proceso inflamatorio que pasa a sus vías urinarias puede terminar afectando a los riñones. Entonces aquí es donde las sustancias de su riñón, cuando medimos con este paciente, pues están altas. ¿Qué es lo que hicimos con él? Cuando llegó de urgencia, los doctores que estaban en ese momento introdujeron una sonda y con esta sonda pasaron líquido para hacer que este cálculo se regresara hacia la vejiga. Afortunadamente sí se pudo pasar la sonda y la sonda se mantuvo ahí para que estuviese vaciándose la vejiga. Eso ha funcionado y esto nos dio tiempo a que los riñones mejoraran. Volvimos a hacer después estudios para saber cómo está la función renal y estamos viendo que la urea y creatinina ya se normalizaron. Entonces, como vemos que el paciente no está teniendo, ya se corrigió el daño renal que tenía, más aparte el acúmulo de aquí de la orina que está teniendo porque no lo eliminaba, entonces es un paciente que podemos someter a cirugía. En la cirugía, pues ¿qué sucede? Que este paciente puede volver a tener cálculos. Entonces, para evitarle sorpresas y que no se vuelva a atorar y no tenga los cuadros de obstrucción, en estas zonas donde están el escroto y los testículos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cortamos esto, lo castramos, quitamos el escroto y aquí la uretra lo que se hace es que se le hace un orificio y se sutura para que ya quede abierto por acá. Entonces, si vuelve en un futuro a formar cálculos, ¿qué sucede? Van a poder salir por este orificio que se llama uretrostomía. Ahora, ojo, hay que tener cuidado. La idea no es de que vuelva a formar los cálculos, sino la idea es que ahorita tenemos esta manera de prevención de que no se tape. Pero necesitamos hacer todavía más adelante, ya cuando se recupere un poquito más, hacer estudios. Tenemos que hacer análisis. Tenemos que hacer cultivos de esa orina, ultrasonidos abdominales. ¿Para qué? Para estar monitoreando cómo está comportándose este paciente en su cuestión urinaria y nosotros poder dar tratamiento para poder mejorar esas características de orina y evitar que vuelva a tener la reincidencia en la formación de cálculos, que esa es la parte más difícil. La cirugía, todo lo que hayamos hecho hasta ahorita, eso va a ayudarnos. Pero esto de evitar que vuelva a formarlos es importante, porque si se forman esos cálculos, bueno, ya no se va a tapar tan fácilmente, pero esos cálculos en la vejiga van a irritar a la vejiga y ahí va a dar problemas.